oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos aquí en esta sección, La guerra política contra Israel, con Francisco Gil White desde México. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por invitarme otra vez aquí a tu programa. Bueno, habíamos hablado la vez anterior, que fue la primera, sobre si tienen los medios un sesgo anti-israelí, algo que yo postulé como una pregunta retórica, pero tú aclaraste muy bien que para mucha gente esto no está tan claro de que haya un sesgo anti-israelí. Y justamente hoy seguimos con el final de esa primera introducción al mundo de los medios y su relación con Israel, y después de demostrar este sesgo anti-israelí, uno llega a la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué los medios atacan a Israel? Esa es la pregunta de esta entrega y es lo que queremos escuchar de tu voz. Muchas gracias, Jorge. Sí, bueno, entonces creo que lo primero es dejar bien claro que es un mercado libre de medios, ¿no? Porque es en base a ese modelo de lo que sucede o lo que debiera suceder en un mercado libre de información y de opinión que podemos establecer qué está pasando en el mundo en el que vivimos. Entonces, definimos primero qué es el modelo de un mercado libre de medios y luego, en base a la evidencia que tenemos, podemos determinar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de aquel ideal. En un mercado libre, lo que tenemos son varios competidores que son proveedores de información, de noticias, de opinión, y esos varios proveedores compiten entre sí. Y entonces, al competir entre sí, lo que tratan de hacer es arrebatarse unos a otros el mercado de consumidores de noticias, de información, de opinión. Y la forma de tratar de arrebatar mercado de algún competidor mío es demostrar que yo tengo información de mayor calidad. Es decir, que mis noticias son mejores, son más relevantes, son más precisas, son más verdaderas, es decir, contienen menos errores, contienen menos mentiras, ¿no? Y en la práctica, la forma de demostrarle eso al consumidor es poder señalar, poder demostrar que las noticias de mis competidores contienen esos errores, esas mentiras, esas imprecisiones que vuelven su producto noticiario de menor calidad. Entonces, en un mercado libre, precisamente porque existe esta competencia por los consumidores de información y todos los oferentes tienen este incentivo de delatar a la competencia, de demostrar que cayeron en un error o en una mentira, pues todo el mundo se termina disciplinando de forma profesional y terminan diciendo en la medida posible la verdad, porque de hacer lo contrario, se están exponiendo a que sus competidores los delaten y entonces perder el mercado del cual viven. Por lo tanto, es muy interesante ver la forma como se habla sobre Israel en los medios de información, porque como repasamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, vimos que los medios en general representan a Israel como el malo en Oriente Medio, tienen un sesgo muy fuerte a proteger el prestigio de los enemigos de Israel y de desprestigiar al Estado judío, pero en particular mencionamos algunos datos que son dramáticos. Mencionamos que los medios jamás explican, bueno, primero ponen siempre en el escaparate lo que sucede en el Estado de Israel. Eso siempre está en primera plana. Y el sesgo es siempre la injusticia, la presunta injusticia del Estado de Israel contra los árabes palestinos, las supuestas humillaciones que los hacen sufrir, la injusticia de haber postergado la creación de un Estado palestino, etcétera, etcétera. Y dado que el así llamado proceso de paz, es decir, el proceso diplomático por crear un Estado palestino gobernado por OLP Fatah, que es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, dado que este proceso es tan central en las noticias mundiales, dado que lo tenemos en la primera plana todos los días, es dramático
que los medios nunca expliquen al público que OLP-Fatah, la organización que gobernará un Estado palestino en el momento en que se cree, dijo en su plan de fases de 1974 que ellos anunciarían que participarían en un proceso diplomático en el cual prometerían paz a cambio de un territorio solamente para obtener un pedazo de tierra dentro de Israel, desde el cual proceder a la destrucción del Estado judío. Es decir, desde el principio ellos anunciaron en un documento que se llama el Plan de Fases, que se elabora en el año de 1974, es un documento que elaboró el mismo Mahmoud Abbas, ellos desde el principio dijeron que todo el proceso diplomático del proceso de paz era una mera artimaña para obtener una mejor posición desde la cual exterminar al pueblo judío israelí. El otro dato que es muy importante es que OLP-Fatah, esta misma organización, es la que entrenó y armó a las guerrillas de Ayatollah Khomeini, lo hicieron en los 70s, y por lo tanto son el adalid de la revolución islámica iraní, y después de esa revolución ellos llegaron a Irán inmediatamente después de la revolución a crear el servicio secreto iraní y la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que exporta terrorismo a todos lados, y desde ahí prometieron con Ayatollah Khomeini que iban a destruir el Estado judío. Y ahí mismo, en esas declaraciones de prensa, Mahmoud Abbas explicó a los reporteros árabes que estaban ahí reunidos el plan de fases. Explicó que la estrategia iba a ser prometer paz para obtener un territorio y luego proceder a destruir Israel. Ahora, el Estado iraní, OLP-Fatah creó, promete en voz alta exterminar a los judíos israelíes. Y en el año de 2015, OLP-Fatah e Irán reanudaron sus votos con un pacto de cooperación total. Todo esto no se platica, no se reporta, no se comenta en los medios. Sin embargo, es profundamente interesante para evaluar el así llamado proceso de paz que ha traído a esta organización OLP-Fatah dentro del Estado judío y que le ha dado cada vez más poder sobre la población árabe que ahí vive en los territorios de Judea y Samaria. Entonces, y hay un dato más que no comentamos en el capítulo anterior, que es que después de 1967, después de la Guerra de los 6 días, el gobierno de Estados Unidos mandó elaborar un estudio sobre la seguridad del Estado judío y concluyeron en ese estudio, que se mantuvo secreto hasta los 80s, cuando fue desclasificado, que si jamás Israel entregara a sus enemigos los territorios de Judea, Samaria y Gaza, entonces no podría mantenerse segura a la larga de los ataques de sus enemigos, que sería destruida. Y esa información tampoco se comparte con el público. Entonces, en su conjunto, estos datos, en mi opinión, demuestran que los grandes medios no son un mercado libre, porque si lo fueran, cualquiera de estos medios se beneficiaría publicando estos datos y observando que los demás medios no los han compartido y que por lo tanto están encubriendo, ocultando elementos del contexto del conflicto árabe-israelí en Oriente Medio, que son de obvia gran relevancia para que todos nosotros podamos entender qué está sucediendo ahí. Y al hacer esta demostración, aquel medio se prestigiaría, obtendría muchísimo más mercado de consumidores de información y por lo tanto también el beneficio económico que esos consumidores traen. El hecho de que nadie haga esto es evidencia a favor de la hipótesis de que los grandes medios están, como decimos, cartelizados, es decir, que funcionan como si fueran un monopolio oculto. Y entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿quién controla este monopolio oculto? ¿De quién son los medios? Pues dado que el contenido tiene este sesgo tan profundamente anti-israelí, la hipótesis obvia es que los que controlan el monopolio oculto de los medios, pues son los enemigos de Israel. Digo, eso a pesar de que muchas teorías conspirativas justamente afirman lo contrario, de que los judíos
tienen un lobby y presionan y son dueños de los medios de comunicación y están detrás de generar las noticias a su favor. Sí, esto se dice desde hace mucho. De hecho, se decía antes de la Segunda Guerra Mundial, había una propaganda muy extendida que decía que los judíos controlaban todos los medios y controlaban el sistema financiero y controlaban los gobiernos de Occidente, incluyendo el gobierno de Estados Unidos. Pero cuando empezó la gran persecución a cargo de los nazis, que los mismos nazis promovían estas acusaciones, era, digamos, el centro de su propaganda antisemita, cuando empezaron las grandes persecuciones de los nazis, ninguna de estas instituciones que supuestamente eran controladas por los judíos los defendió. Al contrario, inclusive el gobierno de Estados Unidos no permitió que los judíos se refugiaran en Estados Unidos. Está el caso muy famoso de este barco, el San Luis, que llegó a costas estadounidenses repleto de judíos que se estaban escapando de las garras de Hitler, y todos, por cierto, tenían visas legalmente obtenidas para refugiarse en Estados Unidos, y de todas maneras el barco fue regresado a Europa y mucha de esa gente murió en los campos de muerte de Hitler. Y además, Gran Bretaña y Estados Unidos hicieron diplomacia para que los judíos no se pudieran refugiar en otras partes. Entonces, está clarísimo que todas estas organizaciones y gobiernos que supuestamente controlaban los judíos, en realidad no las controlaban. Los diarios, por ejemplo, se tardaron muchísimo en empezar a reportar sobre el Holocausto, a pesar de que tenían toda la información. Cuando lo reportaban, lo hacían en las páginas de atrás, en vez de ponerlo en la primera plana, como correspondía a semejante crimen, a semejante evento histórico. Y en general podemos ver que no hubo ninguna movilización de estas instituciones que los judíos supuestamente controlaban. El Holocausto debió haber refutado todas estas ideas, pero desgraciadamente, posterior al Holocausto, lo que vemos es que estas ideas de alguna manera se convirtieron en la cultura occidental, de tal suerte que ni siquiera la demostración del Holocausto, es decir, ni siquiera la demostración de que los judíos fueron muy fáciles de asesinar y que en realidad ninguna de estas organizaciones los defendió, sirvió para cambiar la manera de pensar de la gente. Entonces, hoy le preguntamos a la gente en la calle quién controla los medios, quién controla las finanzas, y la gente casi automáticamente contesta los judíos. Y como tú mencionas, también dicen que controla el gobierno de Estados Unidos. Pero vamos a los hechos. El gobierno de Estados Unidos es el que se encargó de meter a OLP Fatah adentro del Estado judío. Eso se logró gracias a la presión de los presidentes estadounidenses, y la presión clave fue la presión de George Bush padre, cuando su secretario de Estado, James Baker, amenazó a los israelíes, al gobierno israelí, con la retirada de todos los apoyos si no accedían a negociar con OLP Fatah en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Fue ahí cuando se rompió el tabú en contra de negociar con OLP Fatah, gracias a esa presión estadounidense, y de esas negociaciones emergieron después las negociaciones que se convirtieron en el Tratado de Oslo, que trajo a OLP Fatah dentro de Israel. Y durante todo el proceso de paz, como lo llaman, de Oslo, ha sido la presión estadounidense la que ha forzado a que este proceso marche hacia adelante y se le dé cada vez más poder a OLP Fatah dentro de Israel. A OLP Fatah, que es la organización que anunció en 1974 que todo este proceso de negociación era una trampa, era un caballo de Troya, como lo dijo Faisal Husseini, uno de los principales líderes de la OLP, dijo: esto es un caballo de Troya. ¿Y un caballo de Troya para qué? Para destruir el Estado judío. OLP Fatah, que es la creadora del Estado iraní, que promete en voz alta destruir a los judíos israelíes. Entonces, si Estados Unidos hizo todo esto como su principal iniciativa de política exterior en Oriente Medio, porque esta es su principal iniciativa, pues entonces es obvio que el gobierno de Estados Unidos no está a favor de los judíos israelíes, todo lo contrario.
Ahora, una pregunta. Tú has dado una definición un poco vaga de la demostración de que los medios actúan de esa manera contra Israel, es que los medios están controlados por enemigos de Israel. Pero esto es una forma muy abstracta de definirlo. ¿Quiénes son los enemigos de Israel que controlan los medios? ¿Se puede llegar a saber con qué grupos se pueden identificar? Claro, toda esta información histórica sobre quiénes están detrás del desprestigio del Estado judío y del pueblo judío está disponible. Que no se comparta en los medios no quiere decir que no sea información a la cual tengamos acceso si nos tomamos la molestia de investigar. La información está disponible, está en las bibliotecas de todas las universidades del mundo, está en Internet, pero no es de conocimiento general porque uno tendría que tener primero la pregunta en la cabeza y luego tener la energía de ir a investigar para conocer esta información. Entonces, millones de personas no conocen esta información porque es muy sencillo. Suponemos que hay un mercado libre de información. Y cuando suponemos que hay un mercado libre de información, esperamos que los medios de información nos van a proporcionar a nosotros con la información relevante y verdadera sobre las cosas más importantes que nos interesan. Entonces, a nadie se le ocurre que es necesario ir a buscar uno individualmente información que los medios no nos están dando o exista la necesidad de ir a verificar si lo que los medios nos dijeron es cierto. Eso en un mercado libre de información nunca es necesario, nunca es realmente necesario para el ciudadano común, porque los distintos oferentes en el mercado de medios están revisándose unos a otros todo el tiempo. Como creemos que hay un mercado libre de medios, no nos preocupamos y no conocemos esta información. Pero sí, es relativamente sencillo para quien se toma la molestia de investigar, descubrir cuál es la estructura detrás de esto y quiénes son los que controlan los medios y están dirigiendo toda esta campaña de propaganda, de guerra política contra el Estado judío. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Entiendo que cuando se hablaban de medios, se habla de los grandes medios, los más poderosos, que no solamente tienen la prensa, sino tienen canales de radio y de televisión que llegan de forma masiva. Pero si existiera este concepto del mercado libre de la información, pues incluso un grupo pequeño, una información en principio marginal, pero verídica, acabaría imponiéndose. Sí, esta intuición es muy generalizada. La gente cree que si algún bloguero reporta la verdad en algún lado, en algún blog, entonces con el tiempo esa información pues tiene que distribuirse y al final todo el mundo la va a conocer. Pero la estructura de la distribución de la información no funciona así, Jorge. Te lo explico con una analogía. Considera, por ejemplo, el mercado de la consultoría. Los consultores son profesionistas que tienen conocimientos expertos en algún campo específico que pueden ser de beneficio para clientes que necesitan algún análisis sobre algún tipo de cuestión. Por ejemplo, si a mí me interesa exportar sillas de bejuco a China, ¿no? Entonces, pues a mí me interesa que me analice el mercado de sillas en China, alguien que tiene los conocimientos de cómo funcionan los negocios en general y cómo funciona el mercado de China y que tiene las herramientas o quizá los contactos en China para investigar cómo funciona el mercado y entonces poder hacer un análisis y decidir si voy a arriesgarme a exportar mis sillas de bejuco a China. Uh-huh. Bien, el mundo está lleno de expertos en distintas cosas y en principio hay miles, cientos de miles, quizá millones de profesionistas que podrían proporcionarle a los clientes en potencia todo tipo de consultorías. Pero hay un problema y lo podrían hacer por un precio muy razonable, pero hay un problema que es que a mí, al cliente, me resulta sumamente difícil hacer la investigación de este mercado.
porque son muchísimos profesionistas. Entonces, yo tendría que encontrarlos, lo cual es un costo altísimo para mí, y luego evaluarlos, lo cual es otro costo altísimo para mí, antes de decidir a quién voy a contratar para hacer este trabajo. Como no puedo hacer eso, lo que termino haciendo es que voy a alguna firma, que es una marca conocida de consultoría, y estas firmas son grandes capitalistas que ya invirtieron el dinero en averiguar quiénes son profesionistas de calidad y entonces los contrataron, y a mí me da, esa marca lo que me da es cierta confianza de que los profesionistas que ahí trabajan pues tienen una calidad mínima en la cual yo puedo confiar. Pero entonces la firma de consultoría me cobra un premium, una prima para que yo tengo que pagar, que es el valor de esa marca, que implica esa confianza por la cual yo voy a acudir a ellos. En el mercado de medios pasa lo mismo. En principio yo puedo obtener información de cualquier bloguero, de cualquier periodista alternativo, y de estos hay millones, y todos ponen su changarro en Internet, todos ponen su pequeño blog o su pequeña revista en Internet. Pero yo como consumidor de información no sé quién está diciendo la verdad y quién dice mentiras. Y el trabajo de evaluar a toda esta gente que está produciendo información y analizar quién dice la verdad y quién dice mentiras es carísimo, es prohibitivo, yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hace el consumidor promedio? Pues lo que hace es refugiarse en las marcas. Y entonces, a pesar de que Internet es un universo infinito, lo que hace la mayoría de la gente es irse a la página del New York Times o irse a la página de CNN, confiando en que estas grandes marcas han hecho el trabajo de depurar cuáles informaciones son verdaderas y cuáles no, cuáles son relevantes y cuáles no. Por lo mismo, no es cierto que una información verdadera que se reporta en algún blog cualquiera termina siendo del conocimiento de todo mundo. En realidad, lo termina conociendo nada más aquellas personas que se volvieron clientes de ese blog, que son un universo muy, muy pequeño de los consumidores de información. Uh-huh. Pues muy interesante lo que dices y también nos coloca a nosotros a Radio Sefarad como uno de esos blogueros a la altura de que podemos tener una información más veraz que otros medios, por ejemplo, aquí en España respecto a lo que es Israel, el judaísmo, etcétera, pero solamente un puñado de personas aquí en España están convencidas de la veracidad, la honestidad de este trabajo, con lo cual pues siguen consumiendo lo que publica El País, El Mundo o La Razón, los grandes periódicos. Correcto. Es correcto, ese es el problema al que nos enfrentamos. No es para desalentarte, obviamente tenemos que seguir diciendo la verdad en la medida que podamos, pero sí hay que caracterizar el problema al que nos enfrentamos correctamente. Es falsa la idea de que si uno dice la verdad, al final todo el mundo la va a conocer. La estructura de la distribución de la información no funciona así. Por eso yo cuando hago mi trabajo de proselitismo con la comunidad judía, porque estoy muy preocupado de lo que puede suceder dentro de poco en Israel, yo lo que siempre les insisto es que la comunidad judía tiene que convertirse en un poder mediático, que actualmente no lo es. Es decir, la riqueza que existe en la comunidad judía debe de invertirse para producir instituciones de alcance verdaderamente mundial que informen a todo el mundo sobre este tipo de cosas que hemos estado comunicando aquí. Y de no hacerlo, los judíos no van a poder ganar esta guerra de propaganda. Los judíos tienen que invertir cantidades quizá no tan grandes como las que invierten sus enemigos, porque cuando uno dice la verdad no se tiene que gastar tanto dinero, pero sí tienen que ser cantidades significativas, porque los enemigos de los judíos, ellos sí invierten muchísimo dinero en desprestigiar al pueblo judío y al Estado judío. Y si esto no se contrarresta con un esfuerzo, digamos, por lo menos importante, no hay manera de ganarles. Uh-huh. Bueno, esto es, como dijimos y como se titula esta sección, una guerra política, una guerra muchas veces encubierta, pero que está ahí y que está en el trasfondo y que desgraciadamente, a diferencia de otras guerras que sí aparecen reflejadas en
en los libros de historia, pues en esta guerra Israel le lleva perdiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho desánimo también dentro de Israel y también entre la gente que apoyamos a Israel fuera del país, ¿no? Esto es como, citando a Cervantes, como enfrentarse a molinos de viento. Parece como que la tarea es ingente e imposible de realmente realizar. ¿Se puede luchar contra estos enemigos de Israel que actúan en los medios? Sí, sí se puede y como te digo, requiere la inversión que no se ha hecho Uh-huh. para realmente comunicar las informaciones estratégicas que son, por ejemplo, las que hemos ya comentado aquí y algunas otras que estaremos comentando en esta serie, que son informaciones que, digamos, las podríamos llamar una especie de acupuntura sistémica. Es información tan importante que si Occidente entero lo conoce, la gramática del conflicto cambia. Es decir, millones y millones de occidentales de pronto ya no podrían estar a favor de los enemigos de Israel si conocieran estas informaciones. Por eso es tan importante que los medios no las comparten, porque de compartirlas no podrían mantener esta guerra política en contra de Israel, se les caería el teatro. Por lo mismo es importante que los que defendemos a Israel las compartamos, pero también que lo hagamos con el apoyo suficiente para que el resto de Occidente lo conozca. Y parte del desánimo al que tú te refieres tiene de hecho que ver con que muchísimos israelíes y muchísimos judíos en la diáspora tampoco conocen esta información. Uh-huh. ¿No? Entonces, lo primero, en mi opinión, es que los judíos de Israel y del mundo la conozcan para que vean que no es tan difícil establecer que tienen la justicia de su lado y vean la estructura de esta información, cómo los defiende y cómo puede cambiar la manera de pensar de tantísimos occidentales. Y una vez que hayan entendido esto, entonces sí, aventar el hombro sobre la rueda, ¿no? Hincarle el diente o la metáfora que más te guste, y entonces sí, empujar con todo para que esta información se conozca, y con esto transformamos a Occidente. Esta información es muy poderosa, por eso los medios que tienen esta consigna de atacar al Estado judío no la comparten. Esa es precisamente la razón. Bueno, y esa es precisamente la razón por la que seguiremos confiando en estos encuentros para hablar de esta guerra política contra Israel. Francisco Gil White, te agradecemos mucho este capítulo de hoy. Esperamos que tu prédica no se quede no caiga en el vacío y que realmente en algún momento pues se llegue a esta conciencia de la necesidad que tenemos los judíos y especialmente Israel de dar a conocer estas verdades tan a veces ocultas, aunque están allí, como tú dices, disponibles, pero que han sido ocultadas de la mayoría, por la mayoría de los medios. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí. Claro que sí, Jorge, y si me lo permites, en el siguiente programa contestaremos la pregunta que quedó colgando, que es ¿quiénes son los enemigos de Israel? No quise contestarla en este programa porque requiere cierta atención y definición, pero en el siguiente programa, con mucho gusto, detallamos la respuesta a esa pregunta. Muy bien, pues esperaremos esa próxima entrega. Muchas gracias y hasta la próxima.